Irene Montero, eurodiputada de Podemos, muy buenos días. Estábamos analizando, señora Montero, si es normal que un tribunal decida primero y explique después. ¿A usted qué le parece? Es golpismo judicial. Permíteme primero que hable a todas las mujeres, dado que hoy es 25 de noviembre, porque en España al menos una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida, algún tipo de violencia machista, y por tanto el machismo y sus violencias siguen poniéndonos en peligro y sin embargo el feminismo nos protege. Y creo que frente a todos esos mensajes que desgraciadamente se nos han enviado tantas veces de que las feministas ya no tenemos nada que exigir, de que hemos ido demasiado lejos, de que qué más queremos, pues hoy es un buen día para decir que juntas vamos a seguir yendo mucho más lejos hasta que todas las mujeres puedan tener vidas libres de violencias machistas, que lo que queremos es muy sencillo, que es ir igual de seguras por las calles o en nuestro trabajo o en nuestras casas de lo que están ellos y no sufrir ningún tipo de violencia, que es una de las más graves vulneraciones de derechos fundamentales que una mujer puede sufrir. Y efectivamente, respecto a lo que estabais hablando del Tribunal Supremo, creo que estamos ante una situación de golpismo judicial que es muy grave. Escuchaba a un tertuliano decir que tiene que acabar la polarización y la crispación. Es que este es un discurso tan negacionista del golpismo judicial que está poniendo en riesgo nuestra democracia que me parece escandaloso, de verdad. Aquí no hay dos bandos gritándose o hablando muy alto entre ellos y crispándose y polarizando. Aquí hay una derecha judicial y mediática golpista que cree que España es su cortijo y que en España tiene que pasar lo que digan ellos, no lo que dice la gente o lo que manda la democracia. Entonces, cuando ellos llegan a tal nivel que para proteger a una de las suyas, como es Ayuso, y para decirle a todo el mundo, tenednos miedo, que aquí mandamos nosotros, llegan a cargarse a un fiscal general del Estado en una práctica de golpismo judicial incompatible con la democracia, la respuesta no puede ser bajemos la polarización. Si los que polarizan son ellos, los que ponen en riesgo la democracia son ellos, y lo que le toca a cualquier demócrata es defender la democracia y defender que en España manda la gente, y la gente a través de sus representantes y del Parlamento, y que no puede haber en España una derecha judicial golpista que si no le gusta una ley que hace el Parlamento, como la ley solo sí es sí, pues hace una ofensiva para cargársela, y que si no le gusta un fiscal general del Estado o no le gusta que se destape la corrupción de una de las suyas, van con todo y van para adelante, como dicen ya, con total impunidad. Ellos son muy claros, Miguel Ángel Rodríguez es muy claro, también Ayuso, que ha dicho en una entrevista, el rey, los jueces y yo somos los que vamos a frenar las transformaciones en España. Bueno, pues ahora lo que toca es defender la democracia. El discurso este de la polarización y de la crispación, cuando nos estamos enfrentando a un golpismo judicial que pone en riesgo nuestra democracia, es un negacionismo que solamente va a acrecentar los problemas, porque ¿qué nos están queriendo decir a la gente? Que no podemos pensar como queramos, que en este país solo puede mandar la derecha golpista. Todas tenemos que hacer lo que la derecha golpista quiera, porque si no van a montar tal desorden institucional, tales prácticas golpistas que nos van a meter miedo a todas y que el único remedio que nos va a quedar es estar calladitas. Oiga, mire, pues eso es lo mismo que nos dicen a las feministas, y no. En democracia se tiene que hacer lo que manda el pueblo, no lo que mandan unas élites judiciales y mediáticas de derecha extrema que están demasiado acostumbradas a tratar España como su cortijo, pero España ya no es eso. Evidentemente hemos llegado hasta aquí. Este no es un caso de golpismo judicial que no tenga precedentes, tiene muchos precedentes. En España en estos años hemos visto el informe PISA, el uso de la policía para atacar a adversarios y para inventarse pruebas falsas contra Podemos. Hemos visto el caso de Victoria Rosell, donde un exministro del PP con un juez corrupto, que es el juez Alba, que hoy está fuera de la carrera judicial precisamente por ser un corrupto y por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosell, pero Victoria Rosell tuvo que dimitir de su escaño para poder defenderse de esa guerra sucia judicial. El mismo juez que hoy está juzgando al fiscal general, a Álvaro García Ortiz, que es el señor Manuel Marchena, ese del que el Partido Popular decía que iba a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás gracias a él, está juzgando al fiscal general del Estado. Fue parte del tribunal que condenó a Isabel Serra por participar en un desahucio e impidió que Isa Serra pudiese presentarse a las elecciones, y fue el mismo que le mandó la carta a Meritxell Batet del Partido Socialista para forzar que a Alberto Rodríguez se le retirase un escaño, que era un escaño de Podemos. La cuestión era que le quitaba un escaño a Podemos porque manda él y no la gente, y que después el Constitucional anuló esa sentencia y por tanto dijo que esa retirada de escaño no había sido permitida. Es que si tú ves la composición del tribunal, como te decía, no solo Manuel Marchena, es que los mismos, el ponente que ha sido ponente de esta sentencia, Arrieta, fue el mismo que ha sido ponente también en la inhabilitación del juez Garzón. Estamos hablando
del Moral, un señor del Opus Dei. Estamos hablando de Lamela, que juzgó como terrorismo el caso de Alsasu cuando luego la sentencia dejó claro que no era terrorismo. Es decir, estamos hablando de una élite judicial que está acostumbrada a que mandan ellos, gobierne quien gobierne, y a que tienen un poder que no les corresponde democráticamente y que han confundido y han subvertido el mandato popular. En un Estado de Derecho, todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se deben al pueblo. Su voluntad, su legitimidad emana de la soberanía popular. Y ellos se han creído que es al revés, que el pueblo tiene que hacer lo que ellos mandan. Entonces, es una dinámica elitista completamente antidemocrática, insisto, de golpismo judicial, que tenemos que frenar para defender nuestra democracia. Y esa es la pregunta que tenemos ahora encima de la mesa. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista, que estos años ha estado más preocupado de acabar con la izquierda que de hacer frente a este golpismo? ¿Vamos a enfrentarles o vamos a seguir pactando con ellos, como ha hecho el PSOE, pactando el Consejo General del Poder Judicial con la derecha, entregándoles todo el poder, esperando que amablemente alguna vez abandonen los fusiles? Yo creo que tenemos que democratizar la justicia, democratizar los medios de comunicación y hacer de una vez que la democracia mande en nuestro país y no una élite que lleva demasiado tiempo creyéndose que en España todos y todas tenemos que hacer lo que ellos digan y que no entienden cómo funciona una democracia, que creen que España es su cortijo cuando es un Estado de Derecho. Bueno, le deseo mucha suerte a Teresa Peramato, es una mujer a la que respeto mucho, una fiscal especializada y una fiscal feminista, y lo que deseo es que esto no sea un acantilado de cristal y que a Teresa Peramato le hayan propuesto para dejarle hacer justicia feminista, que es lo que necesita este país para acabar con la justicia patriarcal que denuncia Naciones Unidas y que sigue desprotegiendo a muchas mujeres, y también que le dejen enfrentarse con todas las consecuencias a esta derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante. Un acantilado de cristal es ese momento en el que, en el momento de mayor crisis, en una crisis sin precedentes, se pone a una feminista al frente, por cierto, después de que el gobierno haya guardado el feminismo en un cajón porque molestaba mucho al presidente, con altísimas posibilidades de fracaso. Yo espero de corazón y le deseo mucha suerte a Teresa para que le dejen hacer justicia feminista y para que le dejen enfrentarse a esta derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante como se ha llevado al anterior fiscal general del Estado y que está en plena ofensiva contra los derechos de las mujeres y contra el derecho a la libertad sexual, contra todos los derechos feministas. Ayer mismo Feijóo decía que quiere derogar la ley solo sí es sí, y por tanto que lo que podamos hacer de una vez es... ¿Perdona, Silvia? No, es que quería preguntarle precisamente, señora Montero, por eso, porque decíamos, el nombramiento de Teresa Peramato tiene simbolismo, ¿no? Hoy, justo el día por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Gobierno propone para sustituir como fiscal general del Estado a una mujer, a una fiscal que se ha dedicado toda la vida a combatir la violencia de género. Pero es que además viene unas horas después de que Núñez Feijóo dijese que él, si llega a la Moncloa, va a derogar la ley del sí es sí. ¿A usted qué le parece? Pues un perfecto ejemplo de que Feijóo quiere lo mismo respecto a las víctimas de violencias sexuales que con las mujeres en Andalucía con los cribados del cáncer de mama, que es ponernos en serio peligro. Es decir, derogar la ley solo sí es negar el consentimiento, es volver a la lógica de la violencia o la intimidación, es ir en contra de toda la legalidad internacional que España tiene la obligación de cumplir, desde el Convenio de Estambul hasta la Directiva Europea de Lucha contra las Violencias Machistas, es ir en contra del propio Pacto de Estado contra la violencia de género, es plantear que las mujeres tenemos que volver a la vergüenza y el silencio y que sobre todo tenemos que volver a la impunidad de los agresores. Esto en un momento en el que cada vez más tribunales en España están reconociendo que, a pesar de la ofensiva judicial golpista contra la ley solo sí es sí, la ley solo sí es más fuerte contra los agresores que el Código Penal anterior. Tiene un mayor reproche contra los agresores y por tanto es más efectiva, incluso en el ámbito penal, para luchar. Pero es que lo que tiene que pasar con la ley solo sí es sí, Silvia, es que se aplique. Amnistía publicó ayer, Amnistía Internacional, un informe demoledor en el que dice que las instituciones no están cumpliendo la ley, están fuera de la ley y todavía no garantizan el derecho de las víctimas a una asistencia especializada. En Andalucía, del señor Feijóo, del PP, están atendiendo a las mujeres víctimas de violencias sexuales en barracones y por tanto lo que tiene que pasar con la ley solo sí es que se aplique, no que se derogue. Muchas gracias, Silvia, a vosotras. Hasta luego. Y feliz y combativo, sobre todo, Día Internacional contra las Violencias Machistas. Claro que sí. Feliz 25 de noviembre. Lo vamos a celebrar con una sonrisa, aunque desde luego nos queda mucho, muchísimo por hacer. Gracias, señora Montero.